¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estamos en el tercer capítulo de la historia de nuestra empresa, ya legalmente en la actualidad constituida, Ingeniería del Fitness. Y bueno, estamos aquí con Lex. ¿Qué más, Lex? Cuéntame cómo has pasado. ¿Qué más, Luisito? Aquí todo emocionado te puedo decir porque hemos estado haciendo contenido más valioso. De hecho, estamos aportando a la gente tanto nuestras experiencias como nuestros errores, que a la final son aprendizajes, ¿no? De todos estos 5, incluso un poquito más de años que hemos tenido, intentando de todo, como tú sabes. Este contenido es de gran valor para ustedes porque si quieren en realidad ahorrarse mucho tiempo haciendo cosas que tal vez no funcionan, o tal vez los errores que cometimos nosotros, al escuchar este podcast ustedes pueden ahorrarse todo ese tiempo y hacerlo de mejor manera. Pueden llegar más lejos que nosotros y en menor tiempo. Claro. Chicos, nosotros lo que les queremos compartir el día de hoy es nuestra experiencia, nuestras vivencias, y a futuro ustedes quieren dedicarse al fitness, ponerse su primer gimnasio, pues tal vez no cometan los mismos errores que nosotros lo hicimos. Un resumen, Lex, de todo este proceso desde, bueno, mucho antes de poner el gimnasio. ¿Cómo fue toda esa experiencia y esa mezcla de sentimientos también, no? Bueno, aquí quiero aportar algo que es importante porque conlleva con todo el proyecto de Ingeniería del Fitness, con la parte de la aplicación que fue el inicio. Esto te cuento porque una vez, no sé si tú recuerdas cuando trabajaba yo en el gimnasio y habíamos hecho el convenio en ese gimnasio, una vez un amigo vino y nos ofreció su gimnasio, que nosotros nos hagamos cargo. Ah, es verdad. Fue una oportunidad más para tener gimnasio. Era un poquito de tiempo antes de que tengamos nuestro gimnasio propio. Pero ¿qué pasó? Ese grupo de personas en el que estábamos en ese entonces teníamos mucho miedo. Y yo estaba prácticamente como cabeza ahí y me contagié de ese miedo de todos. Y a la final nunca le dije ni sí ni no, solo me quedé en silencio. Y bueno, cuando ya me decidí, dije, si mis amigos no quieren hacerlo, lo hago yo solo porque quiero algo más. Le dije al señor, que sí acepto, y me dijo, lo siento, ya esa oportunidad se le dio a otra persona. Y es normal, ¿no? Porque el tiempo avanza y no puedes esperar a personas indecisas. Y nosotros estábamos indecisos en ese entonces. Total de esto es que me hizo llevar a tener, ¿qué te digo? Yo dije desde ahí, nunca más le digo no a una oportunidad. Y ese también es un gran error, porque hay que saber decir que no también a las cosas. No solo siempre sí, o sea, hay oportunidades que en verdad son buenas y otras que aparentan ser buenas y no lo son. Pero yo al perder una oportunidad que sí era buena, me prometí a mí mismo que no iba a decirle no a otra oportunidad. Y un error que me trajo muy grande, verás. ¿Ya? Te cuento que a partir de eso, pues, tiempito más tarde, como yo les había mencionado, tuve una oportunidad de hacer un proyecto, en este caso una aplicación para una institución pública. Y bueno, como yo estaba en ese entonces en la peor situación de mi vida, estaba buscando cómo salir de la depresión, y en ese proceso, cuando vino esa persona me dijo, ¿cuánto me cobras por esto? Entonces yo dije, como me había prometido que no voy a decirle no a una oportunidad, y esa era una oportunidad que me estaba llegando así. Entonces le di un precio, el cual tenía que decir que sí, pero este fue un error muy grande porque yo no estaba valorando mi trabajo, ¿sí me entiendes? La gente aquí piensa que hacer una aplicación, ser programador es algo que tú puedes pagar con $500, con $1000, y no es así. Hace poco cotizamos una parte de nuestra aplicación y costaba más de $30,000 ya, una parte. Entonces, un proyecto como el que tenemos, hacerlo es demasiado costoso. Y en ese entonces me mandaron a hacer un proyecto. Y yo le dije, un precio tan bajo, era apenas $1200. O sea, $1200 por un proyecto a nivel de cantonal que era. ¿Quién te iba a decir que no? Pero aquí había un punto bueno y un punto malo. El punto bueno es que yo dije, en ese entonces todavía no era programador Android experto. Yo había programado Android, yo había sido ayudante, pero nunca había cogido un proyecto o tomado un proyecto por mi propia cuenta y
y dice, y voy a hacerlo así, completo, desde el inicio a fin. Entonces esta fue una gran oportunidad. Dije, si todo sale mal, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es que yo aprenda todo lo necesario para ponerlo en mi proyecto, dije. Y si sale bien, voy a tener dinero y aparte de eso voy a aprender. Más bien yo tomé este proyecto como algo para a mí mismo exigirme a aprender rápido lo que necesitaba aprender, que ya era la aplicación porque ya estaba en mente en ese entonces. Pero bueno, total que al decirle que sí, me topé con una persona que en el primer capítulo les había dicho que cuando una persona les miente, descártenla. Cuando una persona les es impuntual, 2 veces descártenla. Y esa persona era muy impuntual. Muy impuntual. Y aparte de eso te decía reuniones y no quedaba. Llegaba media hora tarde o no llegaba y decía, me pasó esto al final y así. Y a veces tú entiendes que valoras mucho tu tiempo y te das cuenta que te haces tantas cosas y viene una persona que no hace muchas cosas, no valora tu tiempo. Y ahí entendí esa bandera roja. Total que a la final yo sabía que si salía mal, por lo menos iba a aprender lo que necesitaba. Bueno, resultó que esa persona terminó estafándome también. Me pagó menos de la mitad, en partes, así como que si fuera, ¿qué te digo? O sea, no quiero denigrar el trabajo de obrero, no sé, ¿no? Porque es trabajo y bien trabajado. Pero el trabajo de un programador es, es o sea, tu capacidad de aprender, o sea, tu inteligencia, no sé. Y tú sabes que el trabajo inteligente cuesta 10 veces más que el trabajo físico. Y yo estaba cobrando menos que una persona, que un obrero en ese entonces por su proyecto, porque duraba más de 3 meses y cobré $1,200, le dije. Bueno, a la final me estafó, me pagó menos de la mitad, se acabó. Pero yo me quedé con todo lo que aprendí. Porque había probado herramientas de Android, cosas así, pero en ese proyecto le metí tanta caña que aprendí todo lo que necesitaba. Y bueno, ahora ya tenemos una aplicación que pronto les iremos contando cómo viene eso. Claro. Aquí es muy importante aprender a decir que sí, que no. Les comento que cuando a mí me invitaron a ser un socio más de nuestro primer gimnasio, yo dije una frase que todavía no me puedo olvidar y dije, ¿por qué no? O sea, como dice Lex, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues nada, o sea, de pronto, si ya no queremos tenerle el gimnasio, lo vendemos y listo. Pero todo lo que voy a aprender es netamente experiencia y eso creo que no tiene un valor económico, ¿no? La experiencia. Tanto las cosas buenas que aprendes y los errores también, ¿no? Que has cometido, porque de esos también se aprende. Pues bueno, Lex, después, ¿te acuerdas de qué? Sí, después de eso justamente ya se dio que 2 semanas más tarde, que ya se había culminado ese proyecto, etcétera. Bueno, yo renuncié al gimnasio porque ya vino esto de Jonathan que nos dijo, el gimnasio lo ponemos, si no, voy luego solo. Ajá. Entonces, esa oportunidad también, ¿cómo le iba a decir que no? Claro. Entonces, esa oportunidad era sí o sí. No había para decirle que no. Era una buena oportunidad. Era una oportunidad que si no hubiera pasado eso, capaz que en este momento estaríamos pensando recién en poner un gimnasio. Ajá. Y nos demoraríamos 2 años más en entender que eso no es lo que queremos nosotros. Estamos en otra dirección. Prácticamente hubiéramos perdido mucho más tiempo. Claro. Y gracias a esa oportunidad que en este caso nos dio Jonathan, estamos muy agradecidos. Ahora estamos muy bien en esto, estamos más enfocados y tenemos más claro lo que queremos. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí lo importante es que ingeniería del fitness no era pensado desde el inicio como un gimnasio, ¿no? Porque aquí yo recuerdo una frase, bueno, que recientemente escuché en un podcast de pensar en horizontal, ¿sí? Pensar en horizontal quiere decir que nosotros nos quitamos esas barreras mentales de un negocio tradicional. Por ejemplo, Una panadería. ya de una panadería, exacto. Entonces, digamos que una panadería está en tu ciudad, está en tu barrio, pero digamos, no puede crecer más, o sea, se queda ahí. Ese es un negocio, llamémoslo así, en vertical. Pero cuando tú cambias de mentalidad y tienes una mentalidad y piensas en horizontal, puedes como pensar en grande, ¿no?
Entonces, ingeniería del fitness siempre fue pensada en ayudar a 1 millón de personas, pero no solo de aquí de Ecuador o de nuestro país o de nuestra ciudad, sino que puede extenderse a toda habla hispana, a toda Latinoamérica. Entonces, esa es la energía que nosotros nos mueve para arriesgarnos, ¿no? O sea, sin miedo a nada. Entonces, yo les recomendaría que si ustedes tienen un negocio, piensen siempre en horizontal. Entonces, de esta manera nosotros incluso como que perdimos algunos miedos, ¿no? Algunos miedos tal vez al qué dirán, hacer este tipo de videos, porque tal vez ellos dicen, estos manes tal vez sean unos manes ahí que están experimentando o simplemente que quieren hacer videos, pero no, nosotros desde el inicio, desde el día uno, nosotros ya sabíamos a dónde va a llegar Ingeniería del Fitness. Y ahorita les estamos simplemente documentando nuestro proceso, ¿no? Exacto. Hasta llegar. Eso, Lex. Después, ¿qué más podríamos tocar? Bueno, después de eso ya pusimos nuestro gimnasio. Como ustedes saben, fue la fecha exacta donde lo habíamos planeado o proyectado o mentalizado, podría decir, desde hace mucho más tiempo atrás. Y en el gimnasio, pues podríamos decir que nosotros fuimos el único gimnasio que hasta ahora cumplió su palabra de entrenamiento 100% personalizado. Ojo ahí. Puedo decir a ciencia cierta y con gran confianza y seguridad de que no hubo un gimnasio, y tal vez no haya todavía un gimnasio que den el servicio que nosotros dábamos en nuestro gimnasio. ¿Por qué? Porque desde que llegamos, pues empezamos a revolucionar todo lo del gimnasio. Yo ya había estado 10 años en el mundo fitness, ¿Ya? Y en mi primer gimnasio, pues, como ustedes saben, llegué el primer mes, pagué y la primera semana me mostraron algo y nunca más me mostraron más. Y también está bien porque si quieres algo más personalizado, está bien que cobren más, porque es su trabajo, es su tiempo, es su atención, su energía, y eso debe ser recompensado. Y eso también fue una falla que tuvimos. Dimos un servicio demasiado alto, demasiado valor, pero la remuneración era muy pequeña, que a la final esa descompensación de energía, de tiempo, de dinero, viene a traer más problemas con el tiempo. Y bueno, nosotros a un inicio, como ustedes saben, mi mentalidad de cierta forma ya iba por una aplicación, algo más automático, pero en ese entonces pues tocaba hacerse con lo que se podía. El gimnasio conlleva muchas responsabilidades, de eso nos dimos mucho cuenta, ¿no? Demasiado. Y el tiempo que se invierte en eso, o sea, es todo el tiempo como un trabajo normal, prácticamente éramos autoempleados. Pero ¿qué pasaba aquí? Que para darles un entrenamiento personalizado teníamos que invertir cerca de 3 horas más o menos al inicio, porque ahí empezamos a hacer en hojas de Excel, que celda por celda poner así, les dábamos el entrenamiento. Aquí Luis puede mostrar en la hojita del entrenamiento personalizado que hacíamos, en donde les mostrábamos a la gente los ejercicios, las repeticiones, el descanso, y eso era de las 4 semanas que la persona pagaba. Entonces tenía un entrenamiento completo, sabía lo que tenía que hacer, cómo lo iba a hacer, y de cierta forma no necesitaba más que esté aquí su entrenador, esté verificando que haga bien los ejercicios. Y bueno, eran 3 horas al inicio, ¿no, Luis? 3 horas. 3 horas por persona. Bueno, aquí yo les voy a explicar nosotros cómo destacamos aquí en nuestra ciudad con un gimnasio pequeño que tenía máquinas básicas, pero que teníamos clientes, a diferencia de personas que ya estaban más de 10 años con su gimnasio, ya tenían sus clientes fieles. Y nosotros, ¿cómo logramos captar nuevos clientes? Y les voy a dar un dato, que es que ustedes encuentren una propuesta de valor. Porque nosotros cuando pusimos nuestro primer gimnasio dijimos, a ver, ¿cuál es el factor diferenciador de la mayoría de gimnasios que hay aquí en nuestra ciudad y también a nivel nacional? Entrenamiento 100% personalizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darles unas hojas donde van a tener su entrenamiento bien detallado. Repeticiones, el peso, tiempo de descanso. Y todo esto nosotros lo vamos a ir monitoreando. O bueno, como nosotros éramos los propios dueños y instructores en ese entonces, nosotros estábamos pendientes de cada persona. Entonces, es por ello que nosotros teníamos
clientes en nuestro gimnasio. Y es por eso que nosotros podíamos cobrar similar a lo que cobraban los gimnasios bien equipados. Entonces, aquí es muy importante también resaltar el tiempo. Nosotros para dar un entrenamiento, ojo, 100% personalizado, nos demorábamos aproximadamente unas 3 horas. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacíamos de una manera manual. ¿Manual en qué sentido? En que abríamos nuestra computadora y digitábamos manualmente en una plantilla de Excel, fue al inicio, ¿no? Después nosotros dijimos, demorándonos mucho tiempo, y ahí fue que Lex, con sus conocimientos, dijo, miren, quiero automatizar todo esto para dar un servicio de calidad a todas las personas que están depositando su confianza en nosotros o en ingeniería del fitness, ¿no? Porque nuestro gimnasio al inicio no se llamaba como nuestra empresa, Ingeniería del Fitness, se llama, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Se llamaba Fitness Paradise. Qué cosas, ¿no? Fitness Paradise Gyms, el paraíso fitness. Yo no estaba de acuerdo, pero lo vimos como una idea estratégica en ese entonces. Ajá. Era como traer algo que sea chistoso y para que llame la atención de las personas. Y a la final sí funcionó, porque a veces por ¿qué será esa cosa? Llegaban y llegaban clientes después. Claro, es que era un paraíso fitness. Entonces, volviendo al tema anterior. Nosotros cuando ya teníamos un factor diferenciador, ahí nosotros vimos que esto está funcionando. Entonces Lex creó ya algo más profesional en Excel, donde ya no nos demorábamos solo 3 horas, bueno, no solo, para mí era bastante, 3 horas. Y pasamos de 3 horas realizando un entrenamiento 100% personalizado a solo 30 minutos. Entonces, este sistema, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Vamos a explicar más a detalle cómo funcionaba. Claro, sí. Verás. Bueno, este proyecto yo me di cuenta que Excel tenía una cierta ventaja, ¿ya? En que por debajo se podría hacer como una programación profesional. Y aquí tuve una ventaja mía, que por ejemplo yo siempre trabajé desde un inicio en empresa privada, emprendiendo, y el emprender te hace reinventarte muy rápido. Entonces, por ejemplo, yo entré en una empresa que se llamaba Talov. Esa empresa hacíamos inteligencia artificial para personas con discapacidades. ¿Ya? Pero para hacer eso, por ejemplo, había un problema, estos datos tienen que manejarse así. O no puede hacerlo en ese lenguaje ni en ese programa, hay que buscar otro, y buscábamos otro y le hacíamos. En una semana teníamos que resolver el problema muy rápido. Tenías que leer 15, 20 papers, en ese entonces la información solo estaba en inglés, para sacar una respuesta. O sea, esa capacidad de reinvención que te da un proyecto, una empresa como Talov, me sirvió a continuación, porque cuando llegué ahí dije, necesito hacerlo esto muy rápido. Entonces vi en Excel que había una posibilidad de hacerlo con programación profesional y tuve que aprender todo desde cero, todo, un nuevo lenguaje, todo de cero. La ventaja que me dio en Talov es que aprendí a programar, o sea, ahora puedo decir que soy capaz de programar en cualquier lenguaje y en cualquier tiempo. Entonces, esa capacidad me hizo que yo pueda hacerle más profesionales. ¿Y qué trataba este sistema? Es que había una parte de entrenamiento en que la persona, obviamente cogíamos sus datos al inicio cuando se escribían, y después un sistema, obviamente, como ustedes saben, no puede ser 100% automático, porque lo 100% automático no funciona. Por eso hay muchas aplicaciones en internet que están ahí dando entrenamientos, dando planes y no sirven. ¿Por qué? Porque ningún sistema, en este caso en el fitness, debe ser 100% automático. Necesita siempre del conocimiento de una persona que lo maneje y que lo ponga ahí a través del sistema. Entonces yo puedo decir que el sistema más bien es un medio para que el conocimiento de la persona llegue directamente al cliente o a la persona que va a entrenar. Es una herramienta. Una herramienta. No es algo automático. Es algo que se hace muy rápido, sí, pero se necesita de alguien que ponga ese conocimiento. Porque si fuera automático no funcionara. Fuera una aplicación más en el basurero de Google Play Store. Pero bueno, este sistema en ese entonces era un Excel que nos daba todo el entrenamiento detallado del mes completo, y ahí después también te daba unas imágenes de los ejercicios que tenías que hacer. Ya nos demorábamos menos, ahora ya nos demorábamos, en vez de ser 3 horas, era solo media hora, 30 minutos.
Y aparte te daba todos los cálculos, cuánta agua, cuántas calorías, cuánta proteína. O sea, y se guardaba en una base de datos que al siguiente mes solo teníamos que apretar un botón y a ver qué cambios hacer y ya. Entonces era muchísimo más rápido. Y bueno, así pasó. Fue un diferenciador muy grande en ese entonces. Pero no era lo único que teníamos diferente. No sé si recuerdas, Luis, porque lo que buscamos en el gimnasio es hacerlo algo diferente. Y eso fue lo que implementamos. Pusimos una idea que se llamaba los retiros fitness. ¿Te acuerdas, Luis? Sí. Cuéntanos un poquito cómo pasaste en esos retiros. Los retiros fitness fue una idea que, bueno, Lex creó con la intención de despejar la mente, ¿no? Y de salir de la monotonía del día a día que llevamos aquí en la ciudad. Entonces fue algo muy chévere porque en mi experiencia, digamos que yo conocí lugares muy bonitos y no necesariamente saliendo fuera de mi ciudad, sino dentro de aquí, de Imbabura. Y conocí cascadas, conocí ríos, lagunas y lugares súper chéveres, escondidos que hay aquí en nuestra provincia. Y aquí lo chévere era que nuestro socio Jonathan, él es bombero. Él nos daba esa seguridad, ¿no? Para nosotros poder viajar con tranquilidad en todas esas aventuras. Y tengo una experiencia muy marcada que me gustó mucho, es los descensos, que nosotros en ese entonces hicimos un retiro fitness, me parece que era La Esperanza, y ahí existe aún, hay un puente donde tú puedes hacer descensos, entonces con los arnés, con cuerdas, puedes bajar, o sea, prácticamente como telaraña, ¿no? Entonces, para mí esa experiencia fue súper chévere. Incluso también ahí hicimos el descenso de las 7 cascadas, todo con seguridad, con casco. Entonces, fue una adrenalina tan brutal que deberíamos retomar, Lex. Sí, yo creo que sí. Y de hecho esa idea la vamos a retomar, pero con un poco más de proporcionalidad. Vamos un poquito, ustedes ya van a saber cómo va a ser potenciada esa idea, porque es una idea muy buena. Sí, se llaman los retiros fitness, ¿no? Y esta idea, bueno, lo tomamos como antes hacían los retiros, bueno, no sé si hacen aún los retiros espirituales. Nosotros les pusimos los retiros fitness porque te desconectas del mundo y simplemente ya vas a disfrutar del paisaje, de la naturaleza y llegas como que renovado, ¿no? Para empezar tu lunes, tu nueva semana con toda la energía. Yo les cuento a ustedes que a veces las mejores ideas llegan en los peores momentos. Bueno, en los mejores y en los peores, ¿ya? Y esa idea llegó en uno de los peores momentos de mi vida. Yo estaba en esa época de depresión y no sabía cómo salir. Entonces, siempre me había frustrado porque me gusta viajar. Y en ese entonces decía, quiero viajar, quiero conocer lugares. Pero siempre hay ese pretexto y esa barrera mental de que no hay plata, no hay dinero. Y yo me ponía siempre esa excusa, no hay dinero, no tengo dinero para viajar. Pero entonces, estando en esa época de depresión, se me viene a la mente algo. Y en el video de Daniel Javid, uno de los videos dice, si quieres viajar, viaja por tu ciudad. Y dije, wow. Y empecé a imaginar. Entonces dije, ¿por qué no viajo a estos lugares escondidos que hay por mi provincia? Algo que no necesito dinero, que si quiero puedo ir caminando y pasarlo bonito. Y esto fue tan increíble que esta idea conectó también con el gimnasio, porque llegaban personas a los gimnasios y por lo general las personas llegan estresadas de su día de trabajo, a veces tienen un mal día, a veces están así, y lo que buscan es una forma de escaparse, y el gimnasio es una parte de eso. Y lo que vimos es que podríamos unirle a esta idea y viajar con las personas del gimnasio, y así lo hicimos. En nuestro gimnasio también viajábamos, hacíamos esas aventuras, teníamos el entrenamiento personalizado, y además de eso, había muchas cosas más. Por ejemplo, les premiábamos también, ¿te recuerdas? Sí. Cuéntales cómo lo hacíamos. Ya, bueno, aparte, imagínense, teníamos, bueno, en sí, 3 factores diferenciadores en nuestro gimnasio. El primero, que no les mentíamos ni les vendíamos publicidad falsa de un entrenamiento 100% personalizado. El segundo, los retiros fitness. Y el tercero, la premiación, que nosotros les premiábamos por cumplir objetivos, ¿no? Digamos, perdiste 5 kilos. Te dábamos algo, ¿no? Algo que te sirva a ti, por ejemplo, un shaker, una toalla,
o algún implemento para cuidar tus articulaciones como muñequera, rodilleras, guantes. Y esto lo hacíamos mes a mes con las 3 personas, pero las más dedicadas. Cosa que eso era un incentivo para los usuarios. Desde de que estoy viendo cambios, me están premiando. Wow, o sea, qué genial eso. Por ejemplo, vas a un gimnasio y lo que encuentras es un cuarto con máquinas, obviamente con que te alquilan. Es verdad, es verdad. Y no hay algo más. O sea, en nuestro caso era diferente porque las personas llegaban y se sentía esa familiaridad, era como un hogar, como una casa, era como algo como más que eso. Entonces siempre conversábamos, o sea, a veces estábamos incluso hablando de la vida, venían personas con problemas y nos tocaba ser a veces psicólogo. Sí. Eh, Se iba también plantando una amistad muy bonita con las personas. De hecho, tuvimos muchos amigos ahí, que hasta ahora los queremos amigos? mucho en realidad. Me sabía entrar el pan al gimnasio. En serio. Sabíamos comer pan con yogur. Ya. Bueno, en mi época de volumen, ¿no? Claro. Ajá. Ya. Y así, o a veces salíamos. Sí era muy bonito. No es Sí, que no sí. era como cualquier otro lugar. Claro, sí, sí. Claro que era bonito sentir el cariño de los, bueno, ni siquiera nosotros le llamamos clientes, ¿no? Eran nuestros amigos, porque todas las personas que iban al gimnasio se volvían nuestros amigos. Incluso yo también tengo amigas aún, que ya tienen familia, son mamás, pero que yo les considero mis amigas, ¿no? Porque es como que les enseñé lo bonito de entrenar. O sea, no es que vas al gimnasio a, entre comillas, verte o ponerte musculoso, sino es un estilo de vida donde te eleve la autoestima, te sientes bien contigo mismo, se eleva tu amor propio, se eleva tu fuerza vital. Entonces esto debería ser, yo, bueno, en mi caso yo les inculqué que esto es como comer o respirar. O sea, es una actividad que tú tienes que sí o sí destinar durante el día. Entonces de ahí viene también la frase fitness con propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de ir a entrenar? Nosotros incluso nos tomábamos a veces unos 20 minutos en explicarles, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tú vas al gimnasio, ¿cuál es tu objetivo? Porque hay muchas personas que simplemente iban al gimnasio como a veces por obligación, a pasar el rato, o simplemente iban, o sea, sin un objetivo claro, ¿no? Y eso creo que está bien, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen, bueno, yo vengo al gimnasio simplemente para desestresarme, pero después se frustran porque dicen, chuta, ya voy más de un año y no veo resultados. Entonces, de esta manera nosotros les inculcamos a todos los clientes de nuestro gimnasio a que vivan un fitness con propósito. Podemos asegurar que hay muchas personas que ahorita están escuchando. ¿En serio había un gimnasio así? ¿En serio se iban a aventuras, les premiaban? ¿En serio les daban entrenamiento así? Sí, sí lo vi. Ahora ya no, ya van a escuchar por qué. Bueno, con el tiempo, ustedes saben que todo lo que ustedes quieran alcanzar, cualquier meta, cualquier objetivo, cualquier cosa, cualquier deseo de su corazón, necesitan en realidad lo que es sacrificarse. Y en este caso, pues, toda recompensa tiene su sacrificio. Nosotros sacrificamos mucho en realidad. Y también en ese entonces puedo decir que Luis sacrificó algo que es muy grande, que es como, por ejemplo, él dejó de estudiar, dejó la universidad en ese entonces por esto. Cuéntanos un poco, Luis, ¿por qué lo hiciste y cuál fue tu experiencia? Bueno, aquí, antes de comentarles esta historia, bueno, aquí quiero comentarles que en mi caso, en mi actualidad, yo estaba estudiando Derecho, pero era una carrera donde sí, puedo decir que me gustaba, pero no era mi vocación. Y aquí es un tema muy importante si de pronto están viendo jóvenes, ¿no? Es que cuando tú, digamos, eres bueno para algo, pero no tienes vocación, creo que no te puede ir bien, ¿no? A nivel, hablando profesionalmente. ¿Por qué? Porque es como que tú le ves como un trabajo, ¿no? Y cuando tú ya ejerces tu profesión, no lo disfrutas. Y yo creo que eso no debería ser así en ninguna profesión en sí, ¿verdad? Entonces, en ese entonces yo ya era mi segunda universidad. Y la primera fue que yo me salí porque ya no me alcanzó la economía, estaba en una privada, después apliqué en una fiscal, pero siempre me quedaba en una materia.
que te comento que eso me sirvió de mucho, que era en expresión oral y escrita. Entonces no podía ni hablar ni escribir. Y ahorita estoy hablando. Y bueno, aún tengo faltas de ortografía que estoy mejorando porque estoy empezando a leer y todo eso. Bueno, entonces dije, y aparte de eso, toda mi vida he estado inmersa en el fitness, ¿no? Desde los 18 años, desde que ya empecé a trabajar, pisé mi primer gimnasio. Y era como que una toma de decisiones, ¿no? De decisión importante en mi vida. Porque tal vez yo quería ese título que me llamen abogado, entre comillas, solo para aparentar o para tener una aceptación social. Pero en realidad mi meta no era que ejercer, que ponerme un estudio jurídico, que ser el más grande del país, no. En cambio, con ingeniería de fitness sí lo es. Por ejemplo, de que les comento que mi mentalidad ahora ya es en horizontal, de que este proyecto, la empresa puede implementarse en más países de habla hispana, en toda Latinoamérica. Entonces no había esa llama, esa emoción de decir, quiero esto con todo mi corazón, con toda esa ambición también. Entonces dije, no, o sea, yo no puedo más seguir perdiendo el tiempo, porque en mi caso, digamos, no era a lo que yo me quería dedicar. Y tomé la decisión de dejar la universidad. En ese entonces yo ya estaba con mi esposa, ya me casé. Entonces le dije, ¿sabes qué, amor? No me siento bien estudiando esto. Quiero seguir mi sueño, mi vocación. Y en ese entonces, bueno, ya le conocí a Alex y ya pasó todo esto que ya les comentamos. Pusimos el gimnasio, la empresa. Y les cuento que siento tanta paz de por primera vez en mi vida tomar una decisión correcta, porque así la siento y se siente bien. Con eso queremos aclarar, ¿no? Que no estamos diciendo a los jóvenes que no estudien, que ese no es el objetivo. Pero sí tiene que ver algo, lo que dijo Luis, importante, que la mayoría de jóvenes a los 17, 18 años que salen del colegio, de hecho no están en esa capacidad de saber qué quieren en la vida. Yo diría un 99, 98% no saben. Y van a la universidad solo porque esta carrera tal vez me dé dinero, o porque esto quiere mi papá que estudie, etcétera. Y a la final terminan frustrándose. Yo te cuento de esto de una experiencia igual. Había una persona que estaba en una carrera, ¿no? y yo le decía, ¿y cómo te sientes? Me dice, no, es que yo no quiero estudiar en esto. Yo estaba ahí en la mitad de la carrera. Entonces yo le dije, pero si no quieres esto y quieres otra carrera, ¿por qué no te botas? Claro. Te botas y vas a la otra carrera. Me dice, no, pero es que no puedo perder todo este tiempo. Pero yo te pongo en consideración, ¿qué es más importante? ¿El tiempo? ¿El tiempo o solo la aprobación de una persona que te dije, ¿por qué te votaste? O porque los vecinos te digan, no, se votó de la universidad ese tiempo. O sea, no. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Perder los 2 años que había cursado la carrera? ¿O perder los 2 años y recién 2 años más y recién darse cuenta que no es lo que ella quiere? O que ya sabía que no quiere y volver recién a buscar una carrera que sí le gusta para empezar nuevamente esa carrera. ¿Qué es más? Yo creo que sería de mi preferencia perder los 2 años y hacerlo bien con la carrera que yo quiero, ¿no? Pero a veces nos sentimos tan presionados socialmente o por la familia, etcétera, que nuestras decisiones las tomamos por ellos. A veces ni siquiera elegimos algo porque nosotros queremos, sino que porque la otra persona quiere. O incluso nosotros rechazamos algo muchas ocasiones porque a mis amigos, a mis papás, a mi mamá no le gusta lo que estoy eligiendo. Y esos son los errores más grandes que podemos cometer, porque a la final esos errores pesan. Entonces te puedo decir que la decisión que tomaste fue la mejor, porque quién sabe hubiera estado graduado, ganando dinero bien, pero no te hubiera sentido completo. Y eso es lo peor que puede pasar en el ser humano, no sentirse completo a pesar de tenerlo todo. Y eso es lo que pasa con algunas personas, ¿no? Que ya les va bien, tienen un cargo profesional bueno, están ganando bien, pero llegan a los 50 años y es como que no se sienten plenos, no se sienten completos. Y muchas veces esas personas que ya tienen 50 años, recién ahí reaccionan
dejan botando absolutamente todo y se dedican a lo que realmente les apasiona. Yo he visto muchos casos de éxito, que no sé si tú también has visto eso, que ha pasado. Y esas personas toman esa decisión, no se puede decir muy tarde, ¿no? Pero hubiese sido chévere que se sienten a pensar en un lugar tranquilo y digan, en verdad, me veo así a los 50, a los 60, a los 70 años, porque nosotros tenemos a veces tenemos, Energía. no tenemos energía, pero yo me veo, digamos, sí me veo yo trabajando a los 60, 70 años, eh, aquí en la empresa que hemos formado con Lex y Rami, pero porque la disfruto, o sea, yo no lo siento como trabajo, no sé tú qué tienes esa percepción, Lex, De hecho, yo no de, siento nada. O sea, el trabajo en sí, el término trabajo viene ya, de esclavitud. Si tú sientes que lo que estás haciendo, estás trabajando, es porque eso no te gusta y no debes de estar ahí. Te pongo a consideración en mi caso. Ayer estuve hasta las 11 de la noche programando, mejorando la aplicación. Y no me sentía cansado, no sentía trabajo. Cuando estábamos en el gimnasio, cuando tenía que hacer algo para ingeniería del fitness, a veces trabajaba 20 horas y no sentía nada, no sentía cansancio. Es porque lo hago con pasión. Aquí hay un término que se llama trabajo, no sé si has escuchado. trabajo. Trabajo. No, Es hacer algo con pasión, dedicarte a algo que te apasiona. Y eso no sientes cansancio. Puedes invertir el tiempo que quieras y no sientes cansancio. Y ahora voy a irme al otro punto, por ejemplo, en un caso de un profesional que está estudiando, que le gusta, sabe que la carrera que está siguiendo es la correcta. Por ejemplo, te doy el caso de mi hermano. Él se fue a Argentina por su sueño. ya, Y es algo que, en cierta forma, admiro de la decisión que tomó, ¿no? Y ese sin conocer a nadie, solo con el dinero tal vez para una semana, sin conocer ni la universidad, apenas vi cosas por internet. claro, Pero él desde pequeño quería ser médico. Y me acuerdo que una vez estábamos con mi abuelito, en ese entonces que vivía, y él tenía sus vitrinas con pastillas, cosas así como tenía la gente de antes, ¿no? ya, Y empieza a coger las pomadas y les va mezclando, verás. Y le dice a mi abuelito, abuelito, yo cuando sea grande voy a ser doctor para curarle, hacer los medicamentos que le cure, le dice. Entonces, desde pequeño él sabía que iba a ser médico. Y la satisfacción que él tiene es que no importa el tiempo que se demore y no importa cuánto te cueste, si lo que estás haciendo amas, vale la pena hacerse viejo haciendo eso. Es la gran diferencia. Que cuando algo no te apasiona, te haces viejo y dices, maldita sea, ¿qué hice con mi vida? exacto, Pero cuando algo te apasiona, dice, me hice viejo haciendo lo que me gusta y eso es lo que me agrada. Y no me arrepiento de nada. claro. Entonces, aquí es muy importante también tocar es que nosotros no deberíamos vivir con ese arrepentimiento de hacer algo que nos apasiona, ¿no? Pero entendí algo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Lex, pero cuando tú trabajas para alguien y de pronto ya descubres tu pasión, es como que dices, rayos, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Debería estar invirtiendo mi tiempo en mi idea o en mi empresa, ¿no? Pero siempre tienes que tener ese colchoncito, ¿no? A nivel económico, o sea, digamos, tienes que tener un sueldo básico para cubrir tus necesidades básicas. Porque si tú no tienes para comer, tú no tienes dónde vivir, no tienes para darte tus gustitos, o sea, no puedes enfocarte al 100 a tu proyecto. Muy verdad eso. Entonces, Te desgasta. te desgasta psicológicamente, esa es la palabra, te desgasta psicológicamente porque si nosotros recordamos en la pirámide de Maslow, que esto yo lo descubrí hace no mucho, que será unos 4 años, es donde una pirámide donde van subiendo escalones, ¿no? El último me parece que es la autorrealización, no sé si estoy equivocado, bueno, ya les voy a poner una imagen, pero en la pirámide, o en la base, está satisfacer tus necesidades básicas. Porque si no tienes esto, no puedes enfocarte en lo que verdaderamente a ti te apasiona, que sea cual sea tu proyecto. Entonces, yo cuando ya descubrí mi pasión, era como que yo iba cabreado al trabajo, iba enojado. Decía, chamadre, este man, este jefe me toca
me toca asistir y no es que yo tenga un jefe malo, ¿no? Sino que como que empecé a odiar mi trabajo. Pero recientemente aprendí que cuando tú vas con esa energía a tu trabajo y tal vez no te está yendo bien con tu proyecto, pues qué bueno que no te está yendo bien, porque si tú no logras canalizar todas esas energías trabajando para alguien más y tal vez no estás haciendo las cosas bien, eso se está reflejando en tu proyecto. Entonces, como que me cambió la mentalidad este concepto, ¿no? Entonces, y eso también funciona en la educación, en la primaria, en la secundaria, de que si tú eras mal estudiante y ahorita te está yendo bien, es porque te diste cuenta de eso, ¿no? A tiempo. Y al contrario, porque hay muchas personas que eran abanderados, tienen buenas, les fue bien en la universidad, ahora tal vez tienen cargos importantes, es por eso, es por la energía que le metes a hacer las cosas y los hábitos que tienes, porque la disciplina, la constancia, la puntualidad son, creo, cosas primordiales para que tu proyecto despegue, ¿no? Y tenga éxito. No sé qué tienes que aportar tú, Lex. Yo lo que te puedo aportar, porque bueno, me gustaría dejar este tema para un podcast directo solo de esto, ¿no? ¿Ya? Pero quiero tratar de resumirlo lo mejor posible. Ajá. En sí te doy la razón y en cierto sentido que uno debe buscar ese equilibrio. Ya. Porque yo pasé años, por ejemplo, generando dinero desde cero y dedicándome 100% a lo mío. Ya. Y sí, hay momentos que ganas el doble, el triple, mucho más que una persona, un empleado. Ya. Pero también hay meses que no ganas incluso nada, o sea, no hay en tu cuenta un centavo. Y a veces hay incertidumbre de vivir así, como tú dices, te desgasta. Y si estás con una energía baja, no puedes emplear en tu proyecto eso. Entonces, no tienes esa seguridad, que en cierto punto al final también no es buena, ¿no? Claro. Pero sí debería haber un equilibrio, que por lo menos tus necesidades básicas estén cubiertas y que después de eso sí. Ahora, si puedes hacerlo por tu cuenta, con tu propio negocio, si cubra tus necesidades básicas, seguir dándole más, pues, qué increíble. Pero si no, hay el camino de buscar un empleo que te cubra lo básico, pero siempre teniendo un plan de cómo salir de ahí. Claro, no tampoco acostumbrarte, ¿no? Porque es muy fácil que te llegue un sueldo y digamos después te llega un sueldo bueno y te acostumbres y te olvides del proyecto. Y pasa el tiempo, 10 años más y dices, ahora recién quiero hacer algo, pero ya no tengo la misma energía. Claro. Entonces, en nuestro caso, que conocemos nuestra pasión, sí, busqué un colchoncito, pero tengo una idea de cómo esto me va a ayudar hasta que mi proyecto salga adelante. Esto, hay un plan específico para salir de ahí. Entonces, no lo hacemos así porque sí. Todo tiene un porqué y un para qué. Perfecto. Y es la ventaja de haber aprendido de emprender desde cero, sin nada. Perfecto. Entonces, chicos, aquí lo que queremos decirles es que no se queden cómodos, ¿no? Que salgan de su zona de confort, que vean a un empleo, un trabajo simplemente como para despuntar a su proyecto personal, porque como dice Lex, pasan los años, pasa el tiempo y la energía no es la misma, ¿no? Entonces eso tú más bien deberías aprovecharlo y dar gracias también, ¿no? Por el trabajo que tienes, porque actualmente, bueno, aquí en nuestro país es muy difícil. No, eso no estoy de acuerdo. ¿No es difícil? No. Trabajo y mucho trabajo. ¿Ya? Lo que pasa es que no buscamos lo suficiente. Y eso me di cuenta yo porque lo experimenté. ¿Ya? Por ejemplo, todo el mundo se queja de que no hay trabajo. Y si hay trabajo, o sea, si tú metes 200 CV, por lo menos vas a tener unas 5 llamadas. Y eso me pasó a mí, 5 llamadas. ¿Ya? Bueno, yo había aceptado un trabajo, por lo que tuve que decir que no a los demás. Claro. Pero es así, si mandas una hoja de vida, ¿qué posibilidad tienes ante un montón? Pero si mandas 200, crees que no va a haber posibilidades, y en cada una tienes el 0.05% de posibilidades. 200 hojas de vida, pueda que 1, 2, 3, hasta 5 digan que sí, necesito una persona como tú. Ah, claro, sí, sí. O sea, lo que me refiero es, claro, obviamente depende de tu edad, ¿no? Porque yo le dije en este aspecto, es por mi mamá. O sea, imagínate, mi mamá ya tiene 50 años, siguió un curso de enfermería,
Y es muy difícil que llamen digamos, a mi mamá, ¿no? Que ya tiene edad, tal vez no tiene mucha experiencia, y lo que le toca en su caso es a lo que le toque. O sea, puede ser de mesera o de cosas así, ¿no? Claro. O cuidando niños. Entonces, yo me refería a ese aspecto. De que obviamente si eres joven, mucha trabajo y lo que quiera. Entonces, por eso es importante, chicos, aprovechar ahorita haciendo cosas, eh, estudiando, porque no es que nosotros ahorita, digamos, ya formamos nuestra empresa, nos toca estudiar el triple, creo yo, de finanzas, inteligencia emocional, de marketing, de full cosas. O sea, no es que dice, quiero ponerme en mi empresa y ahora sí me va a llegar el dinero así, fácil. No, 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 chicos, no se equivoquen. Bueno, y bueno, Alex, como en todo proyecto, en todo negocio, hay momentos buenos y malos. Vamos a hablar ahora de los momentos malos, ¿no? Claro, como tú dices, hay bajones. Tanto cuando emprendes en tu negocio, incluso cuando eres empleado hay bajones, subidas y bajadas. En nuestro caso, pues, no sé si recuerdas, como era la época que habíamos salido de la pandemia, todavía no se terminaba la pandemia porque hace poco apenas se terminó, pero nos dejaron entrenar, abrir los negocios, etcétera. Y estábamos un tiempito ya con el gimnasio. Y hubo un rebrote de esto del virus. Y lo que pasó es que otra vez nos empezaron a restringir los horarios, ¿te acuerdas? Los gimnasios igual, por el miedo que sentían las personas, no asistían a los gimnasios. Entonces, en los gimnasios no había gente. Tuvimos una caída económica muy, muy acelerada y, de hecho, estuvimos muy preocupados por ese tipo de cosas. Porque tú sabes que el dinero al final es energía. Y si, por ejemplo, estamos bien emocionalmente, pero te falta el dinero, a la final esa falta de energía que no, porque no has cubierto con cierta necesidad, va a hacer que te desequilibres nuevamente. Y eso fue algo de lo que nos pasó. Entonces, tuvimos un bajón económico muy acelerado y bueno, en mi caso era o funciona, porque no había de otra forma. En el caso, por ejemplo, de ti, Luis, o de los demás, tenían por lo menos ese colchoncito que les decía, si esto no funciona, por lo menos tengo que comer, mi familia puede estar tranquila, etcétera, ¿no? Pero el gimnasio, para mí, era todo o nada. Como te digo, si el gimnasio no funcionaba, yo no comía. Y aparte que yo pagaba muchísimo en ese entonces por deudas que había acumulado antes. Entonces, eso me trajo a tomar una decisión. Y hablando de decisiones, pues ustedes pueden leer en el capítulo 2, ¿no? Si no me parece, de Piensa y hágase rico, habla de cómo quemar los barcos. También tengo un video en TikTok que pueden ir a verlo. Y entonces yo lo que hice es investigué un poco, andaba investigando y dije, no, pues ahora es todo nada, tenemos que poner algo que funcione, algo que quite a esta deficiencia económica que nos está afectando. Y ahí es a lo que hice el proyecto de Ingeniería del Fin de Crecimiento Exponencial. Parte de esto también era que un tiempo, te acuerdas que yo andaba ya como que todo ya planeando, etcétera. Y bueno, quiero compartirles algo aquí. Es que yo tengo un cuadernito que le llamo el cuadernito de los sueños. En ese cuaderno yo siempre escribo todas las metas, todos los planes que tengo, cómo voy a llegar a tal meta, así. Y hace unos días yo lo encontré, ese cuadernito. Y cuando lo abro era emocionante porque ya lo llevaba algunos años, verás. Y cuando abro veo que estaba planeando una aplicación, el que le iba diseñando en mis tiempos libres, y así, que tenía esto, que tenía el gimnasio, así. Y sigo pasando el cuaderno y era la aplicación Ingeniería del Fitness, pero ya tal y como está ahora. Antes estaba solo en un papel y ahora es real, porque así empiezan todos los años. Primero un pensamiento, luego un deseo, y si le pones tú a ese deseo la acción masiva que llama Luis, ese pensamiento se materializa y se hace realidad. Y eso es lo que pasó con Ingeniería del Fitness. Y justamente en esa época que estábamos complicados, pues los reuní a todos, les hablé del proyecto, porque me acuerdo que en ese mismo cuadernito les hablé, vean, mira, tengo esto, y a esto es lo que vamos. Como ustedes saben, los objetivos muchas veces cambian, ¿no? A veces nuestro propósito también estaba como que no teníamos muy claro el propósito. Porque en ese entonces, si no mal recuerdo, buscábamos, nuestro enfoque era como tener sucursales de gimnasios a nivel nacional.
y más o menos por ahí nos íbamos. Entonces el proyecto venía con que había este sistema que en ese entonces había solo Excel, pero ya tenía algo para más adelante. Y bueno, había que esto vamos a hacer en cada ciudad y cosas así. Les mostré el proyecto a todos los muchachos y les dije, vamos a hacerlo esto. Y bueno, pasado el tiempo, tuvimos esa parte económica complicada y dije, ahora es el tiempo en que ese proyecto se ponga en marcha. Porque lo teníamos, pero se iba atrasando, se iba postergando por ciertas cosas. Pero ahí fue, entonces los llamé, les dije, muchachos, este se llama el Proyecto de Ingeniería de Fitness Crecimiento Exponencial. Y este parte de una investigación, porque les di un PDF donde había los pasos y parte de esto eran los pasos que yo también ya había aplicado, por ejemplo, esa época que estaba de depresión para salir y haber conseguido todo lo que había conseguido y funcionaba. Lo había probado conmigo mismo y ahora era el tiempo de probarlo en grupo, a ver cómo va. Les compartí y era el PDF, le mostraba todos los planes detallados que iban a hacer. Y había una parte importante, no sé si recuerdas, Luis, que decía que el compromiso es lo más importante, ¿no? Porque de qué te sirve que tengas todo el plan listo, pero si no te comprometes al 100%, no va a funcionar. Necesitábamos el compromiso, el 100% del compromiso de todos en ese entonces. Y así que en un literal de ellos decía que tú tenías que comprometerte con las personas, así como lo estamos haciendo con ustedes en este momento grabando. Nos estamos comprometiendo a que estamos haciendo este tipo de cosas para ustedes. De la misma forma lo hicimos en ese entonces. Grabamos algo avisando de que íbamos a hacer, pero más de eso era que te comprometas más que contigo mismo, pero con una persona que realmente amas, que la amas con sinceridad. Y tenías que compartirle a esa persona el proyecto y decirle, no sé si era tu mamá, tu hermano, lo que sea, decirle, yo voy a llegar hasta aquí, voy a conseguir esto en este tiempo. Y así decía, pues, esa parte. Y así lo hicimos. Todos aceptaron, todos lo hicimos. Lo más increíble de esto es que a los 3 días de poner en marcha esa idea, ese proyecto de ingeniería al fines crecimiento exponencial, habíamos recogido más dinero del que habíamos recogido en un mes entero del gimnasio en ese entonces. Sí, ¿no? Sí. En 3 días. En 3 días. Conseguimos más de $400. Cosa que era algo asombroso. Para un gimnasio pequeño que estaba en una época de pandemia donde no había clientes, conseguir $400 en 3 días era asombroso. Yo dije, ¿y esto a lo que viene? De hecho, al final de eso llegamos a la meta esperada y era increíble los resultados que tuvimos. Se triplicaron los ingresos. Más, se cuadriplicaron incluso. Lo que sí, en ese entonces, por ejemplo, sí me di cuenta de algo, es que yo estaba dispuesto a todo. Yo quemé mis barcos y dije, si esto no funciona, o sea, no hay chance de que no funcione. Es que era tu única fuente de ingreso. Era mi única y era la única forma. Y muchas veces en los proyectos de vida debe ser así. No digo que todas las veces, pero en muchas ocasiones sí. En mi caso sí lo fue. Porque, como dice Luis, era lo único. Así que yo quemé mis barcos. En el libro de Piensa y Hágase Rico habla de esto. Dice que necesitas quemar tus barcos para que los salven. Eso significa que coges la opción que en realidad es la que tú vas a elegir y eliminas todos los barcos de las opciones que no puede pasar. Por ejemplo, no existe la posibilidad de que esto falle. No existe la posibilidad que esto se atrase. No existe y quemas todos esos barcos. Te quedas solo. O funciona o funciona. Por ejemplo, ahí habla del jefe de guerra que les dijo, quemaron los barcos, dijo, la única forma de que regresemos vivos a casa es que ganemos esta batalla. No había barcos para regresar. Y así pues, ganaron la batalla. Es lo mismo, pero con esto les puedo decir que esto sí funciona. Y vamos a compartirles también tal vez la pantalla de los pasos de que se tomó, que se hizo. Hagamos una cosa, para las personas decididas que quieran realizar este plan, ¿qué te parece si reactivamos el grupo de Telegram? ¿No? Y a todas las personas que se ingresen, vamos a subirlo ahí. Sí, y que pongan con un mensaje clave. ¿Qué podrían poner? Sea en Facebook, en Instagram. Ingeniería del Fitness, Crecimiento Exponencial. Repito, Ingeniería del Fitness, Crecimiento Exponencial. Ponen toda esa frase y nosotros les enviamos el documento. ¿Listo? Exacto. Perfecto. Y bueno, la final, está de compartirles un poco de todo esto, ¿no? En este plan se trata obviamente primero de mentalidad, de creer, de cosas que deben hacer,
Pero también viene la parte de materializar, de acción masiva. Y una de ellas era aplicar las habilidades que habíamos aprendido durante todo ese tiempo. Por ejemplo, Luis y Jonathan aprendieron, tenían la habilidad de editar videos, de materializar las ideas que prácticamente teníamos, hacerlas video. Y en mi caso, pues yo había desarrollado la habilidad de transmitir un mensaje de forma positiva y de saber qué es lo que las personas necesitan. Y el caso de Rami era, en cambio, que él se había dedicado a la publicidad durante algunos años. Y lo más gracioso de esto es que él no estudió publicidad y marketing. Pero él le han pedido magíster en publicidad y marketing, le han pedido clases privadas a él. Y él da clases privadas a magíster de publicidad y marketing. Wow. De un emprendedor. En este caso, Rami no estudió eso, pues se graduó de otra cosa. Pero la publicidad y el marketing lo aprendió por su cuenta emprendiendo. Entonces te das cuenta el nivel de lo que es la experiencia, combinado con un conocimiento, obviamente, ¿no? Y el caso de Rami es que la publicidad de él es un genio en publicidad y marketing. Entonces combinamos todas estas habilidades y materializamos en una estrategia de marketing publicitario. Muchos de los negocios, de los gimnasios, tienen miedo a invertir en publicidad y marketing. Y ese es el peor error que puede cometer. Y mucho más, si un negocio está apenas empezando, si usted no tiene publicidad y marketing, está por seguro que por lo menos un 50% asegurado que su negocio va a morir. Así de simple. Y si bueno, ya tienes un negocio y no puede poner publicidad y marketing, tal vez su negocio se quede estancado y no va a crecer. Es así. Y bueno, pusimos, ¿no? Y como viste los resultados que se dieron. Pero, como les hablaba anteriormente, sentí un poco de miedo con los demás. Ellos tenían como un poquito de miedo, pero yo dije, no, yo no tengo miedo. Así que a la final se dio. Pero quiero comentarles una experiencia. Es que un día saliendo del gimnasio, uno de nuestros socios, obviamente, él también tenía sus necesidades económicas. Y aunque tenía su colchoncito de que tengo mi mensual, pero también hay responsabilidades, hay hijos, etcétera, ¿no? Entonces me llamó y justo yo salí del gimnasio y me encontré con él en la calle. Y le noté yo un poco inseguro ese día. Y me pregunta, ¿qué vas, mijo? ¿Cómo estás? Porque así nos tratamos. Y me dice, ve, mijo, lo que pasa es que yo sí necesito ese dinero. Discúlpame así. Y en ese entonces yo sí le comprendo. ¿Por qué? Porque era lo poco que teníamos, ponerlo a arriesgar a eso. Si no funcionaba, lo poco que teníamos no cogíamos nada. Exacto. Y en mi caso, pues, yo le dije, mijo, si esto no funciona, tú vas a perder ese poquito que cogemos ahí. Pero si esto no funciona, yo no voy a comer el mes de ello. Así que si hay una persona interesada en que esto funcione, esa persona soy yo. Y me dijo, ¿sabe? No pasa nada, entonces vamos con todo. Vimos eso, tuvimos resultados. Lo grandioso de esto es que pasó el tiempo y nos demoramos apenas 3 días más de la fecha exacta que habíamos puesto. Llegamos al resultado a los 90 clientes, creo que era que necesitábamos. 90 clientes en pandemia. Wow, des en cuenta. Por eso ustedes tienen que invertir en publicidad y marketing. Y aparte de eso, tener un plan específico para conseguir las metas que quieren. Y saber exactamente qué es lo que quieren. Porque de eso se trata el plan. Saber exactamente con lo que quieres, con detalles, etc. Por ejemplo, Luis, te digo, quieres un carro. Ya. Pero, ¿qué carro quieres? Ahorita un Maserati blanco. ¿Cuánto cuesta? Creo que será 60,000, 70,000. No estoy seguro. ¿Dónde lo compras? Debe haber ya en Quito, Guayaquil. Ya, blanco, $70,000, Quito, Guayaquil, ya. ¿Y para qué fecha? Hay que ser realista. A ver, 60 en unos 3 años. Ya. Exactamente eso. La meta debe ser no tanto un sueño que sea inalcanzable, debe ser algo que en realidad sí te creas, algo que sí puedes alcanzar. Que dando tu 100%, si doy mi 100% haciendo esto, sí logro esto, pero algo que sí te creas. Por ejemplo, un Maserati sí lo puedes conseguir $70,000 si haces las cosas bien. Pero digamos, quieres un Lamborghini para fin de año, por ejemplo. Ya, no, imposible. Eso ya es imposible. Tu cerebro no se va a creer y a la final no vas a hacer nada. Y solo vas a tener decepción.
Pero bueno, nos fue tan bien, estábamos tan emocionados que ya no había dónde poner a una persona más en el gimnasio. Parecía un criadero de cuyes de eso ahí. Pero esa emoción también es malo, ¿no? Claro, ¿Por qué sí. no les cuentas un poquito de eso? Bueno, nuestro gimnasio superó la capacidad por el espacio que teníamos y teníamos un lugar más grande, por ende necesitaba más máquinas, más adecuaciones y como todo en la vida hay que tomar una decisión, ¿no? Buena o mala no lo sabemos, pero en ese caso nos dejamos llevar por nuestra intuición y tomamos la decisión de cambiarnos de lugar. Se puede decir que la gente nos siguió, la mayoría. Porque el hecho de cambiar un lugar, si estás dando un servicio bueno y si estás dando lo que dices, la gente te sigue. Pero tuvimos muchos inconvenientes. Uno de ellos fue que nosotros alquilamos el lugar. Bueno, aquí acepto la mea culpa. Tomé la decisión de traerle a esta persona sin conocerle muy bien. Esto nos creó una serie de conflicto con los clientes, ¿no? Que se sentían molestos, no nos pagaba puntual. Parte de eso descuidaba mucho lo que es el aseo. Entonces, en vez de beneficiarnos, nos arruinó, ¿no? Todo el espacio que teníamos destinado ahí para otra cosa. Y también empezaron a surgir temas con los dueños. El local donde nosotros teníamos el gimnasio no era solo de una persona, sino de varios. Empezó todo este pleito, de un sueño a como que irse apagando, ¿no? Nosotros dijimos, a ver, ¿nos quedamos aquí o buscamos otro lugar? Lex como que no quería soltar eso, ¿no? Porque nosotros estábamos ya siendo autoempleados, o sea, éramos dueños, pero aparte, este es un punto importante, ¿no? Cuando si quieren ponerse un gimnasio, ustedes tienen que delegar funciones, no tener miedo a invertir, ¿no es cierto? Decíamos, a ver, nosotros mismos vamos a hacer limpieza, vamos a ser los administradores, vamos a ser los entrenadores y puta, por más que seas Superman, o sea, no puedes hacer todo a la misma vez. Y aparte hacíamos las planificaciones personalizadas, ¿no? Ojo ahí, que ese era nuestro factor diferenciador. Entonces, no tengas miedo a invertir en personas que te ayuden, en publicidad, que ese también fue un error muy grave que cometimos, que como ya nos iba bien, pues decidimos ya parar la publicidad. Entonces nos pasó toda esta serie de cosas que no lo teníamos planificado y bajó los ingresos, ¿no? Entonces un negocio sin ingresos pues no es rentable, ¿no? Y cuando no es rentable pues ya ni siquiera podemos cubrir el costo de la renta, servicios básicos del internet, del salario de los instructores y demás. Es que lo que pasa es que con calidad de servicio, invirtiendo bastante, o sea, Ajá, era un precio muy elevado para la remuneración que era muy poca. exacto. Entonces, ese desequilibrio en algún momento nos iba a facturar, ¿sí? Sí. Además de eso, como dice Luis, bueno, todos permitimos que llegue alguien que no formaba parte de nuestra empresa, pero que llegue al lugar donde nosotros estamos. Que a la final esto me afectó, ¿por qué? Una persona, hay que cuidar mucho del entorno, las personas con las que más pasamos tiempo. Exacto. Y bueno, como esa persona iba a pasar en el gimnasio, se iba a formar parte de nuestro tiempo, así no quisiéramos. Y a la final sus errores, sus defectos, todas las cosas que trae desde antes van a afectar. Y por eso es que nos afectan a todo el entorno. Si tú tienes malos hábitos, van a afectar a todas las personas, tu familia, tu esposa, tu hija, tus hermanos, si vives con hermanos, etcétera. Es por eso que si ya estás trabajando mucho en ti, debes cuidar mucho Tu entorno. tu entorno, con quienes pasas mayor tiempo. Más que todo ese tiempo, o sea, siempre juntos, con quienes pasas más. Aquí cabe puntualizar la frase que yo repito mucho, que tú eres el promedio de las 5 personas que te rodeas durante el día. Y eso es verdad, porque tu entorno influye mucho. Si estás rodeado de personas borrachas, sin metas ni propósito en la vida, tú serás la sexta, ¿no? Y a diferencia, si tú estás con personas que ya están emprendiendo, que están en el proceso de construir sus mejores hábitos, pues tú todo eso vas a aprender, ¿no? Eso. Bueno, con eso también quiero aclarar que también fue falta mía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba tan emocionado de que al gimnasio le iba bien, que yo decía, ahora puedo dejar a alguien que se haga cargo de esto y yo botarme, porque como ya tenía la idea de la aplicación,
sea, me voy a botar, ahora sí voy a poner más caña y voy a tener estos meses para crear la aplicación. Y así que me boté directo a crear la aplicación. Y eso es lo más sorprendente. ¿Por qué? Porque no me había dado cuenta que ese desequilibrio que hubo en algún momento empezó a afectar la parte emocional de los integrantes del grupo. Y a la final eso se fue como que un poquito más, y como la falta de comunicación, a la final que hizo que los propósitos de cada uno se vayan desviando. No estábamos todos alineados en la misma dirección al final. Y eso iba a terminar mal. Y a la cuenta, yo como estaba enfocado en crear la aplicación, Porque eras la única persona porque era que la podía única hacer persona también. que podía hacerlo. Exacto. Y no me había dado cuenta del problema que había. Y las personas que estaban administrando estaban con sus problemas. Con ese tipo de problemas emocionales no va a poder dirigir un negocio. El negocio avanza a medida de cómo te sientes y cómo avances tú. Exacto. Si tú te sientes mal, creas lo que tú creas, el negocio no va a funcionar como se debe. Tienes que sentirte bien, debes sentirte feliz para que funcionen las cosas. En este caso, la persona que estaba a cargo no estaba sintiéndose bien y no nos habíamos dado cuenta. Pasó que, bueno, al pasar esto, pues nos desalineamos y se olvidaron de ciertas cosas, como la publicidad, como ciertos puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Se fue acumulando hasta que llega un boom, ¡pah! Y Todo se juntó y todo se vino para abajo. llegó el momento y obviamente iba a pasar. Pues, ¿qué pasó? Que uno de nuestros integrantes decidió irse. Y hay que entenderlo, ¿no? A veces en la vida las prioridades van cambiando. Claro. Por ejemplo, hay personas que nos siguen, nos ayudan a crecer, nos impulsan. Sí, esa es la misión que tuvieron con nosotros. Pero después de ayudarnos a llegar hasta ahí, tienen que partir porque ellos deben cumplir otro tipo de misiones. Y nosotros debemos continuar con la nuestra. Hay que aprender a soltar también a las personas. Bueno, eso lo vamos entendiendo ya con el tiempo, después de fallar, después de que haya dolor. Y bueno, a la final, este socio de nosotros lo que él quería es más tiempo con su familia, quería pasar, porque él no había tenido una familia completa desde niño. Claro. Y él lo que buscaba es a sus hijos darle aquello que él no tuvo. Y eso está muy bien. Si ese es su enfoque, si ese es su vacío, y quiere que no pase lo mismo con su familia, está bien. O sea, Claro. cada uno tiene su forma de pensar y su forma de actuar. En nuestro caso, pues, en mi caso, por ejemplo, personalmente, mi meta estaba ahí, no podía fallar. Y aunque un poco tuve que descuidarme porque estaba haciendo la aplicación, porque estaba saliendo algo mucho más grande de lo que me había imaginado. Bueno, a la final todos esos problemas colapsaron, pero aún así yo no quería soltar el gimnasio. Claro. Llegó el tiempo en que nos cambiamos de lugar y yo no solté el gimnasio. ¿Qué pasó? Es que por esta situación yo tomé la decisión de continuar a pesar de esto, pero también Luis estaba sintiéndose mal, porque ese bajón económico, los problemas que había hecho que nos convirtamos en autoempleados y autoempleados mal pagados todavía, Sí. ¿verdad? Y de esta forma no éramos felices ya con lo que hacíamos. No éramos felices con lo que antes nos hacía feliz. Nos tocaba buscar una forma más. Cuando yo abrí los ojos y dije, basta, hasta aquí nomás. Y otra cosa, por ejemplo, ya teníamos que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque Luis, en la época que estábamos contentos, tuvo la gran noticia de que iba a ser papá. Sí. Cuando ya fue esto del gimnasio, pues su hija nació. ¿Cómo te sentiste con eso? Bueno, con la llegada de mi hija, me sentí muy afortunado, ¿no? Porque fue una experiencia única. Era mi primera vez que iba a ser padre. Con la llegada también de mi hija pusimos nuestro primer gimnasio, entonces fue una bendición en todos los aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya descubrí mi propósito de vida, eh, estoy con la mujer que amo, tengo a mi hija que la amo mucho, teníamos en ese entonces el gimnasio, entonces o sea, yo me sentía pleno, o sea, me sentía completo, estoy yendo por un camino de crecimiento. Entonces, yo creo que todo esto, en mi caso, a mí me sirvió como experiencia, pero para crecer. Ha sido sumamente de aprendizaje, desde mi hija, desde ponernos un gimnasio, desde la empresa.
es una experiencia nueva, ¿no? Más bien me emociono y digo, ¿qué más nos irá a pasar, no? Ahorita ya con la empresa, a qué ciudades más conoceremos, qué personas más conoceremos. Y eso es lo que a mí me mantiene con entusiasmo. Y otro aspecto también importante que de cuando teníamos el gimnasio y nos sentíamos autoempleados, que si volvemos a la pasión, nosotros tal vez, obviamente que necesitábamos el dinero, ¿no? Pero como que no lo sentíamos así. O sea, a pesar de que no estábamos ganando como se debe, teníamos el mismo trato con la gente, dábamos el mismo servicio. Y eso creo que fue lo que nos caracterizó para mantenernos en pie, tanto con el gimnasio y ahora con la empresa. ¿Qué te parece, Alex? Estoy muy de acuerdo contigo, Luis. Y esto, por ejemplo, aquí te puedo añadir que en cuanto al servicio, en mi caso yo sí te puedo decir, me sentí con una energía tan baja. Tenía la aplicación encima, tenía tantas cosas y encima todos los problemas que no sabía que estaban pasando, que llegué a descuidar un poquito a la gente. Pero ahora entiendo que incluso descuidándose poquito, el servicio de ningún entrenador era como el mío. Yo te puedo asegurar que el servicio que yo daba como entrenador no lo da ninguno aquí, porque en ese sentido te puedo asegurar que lo he hecho con todo corazón, con todo el cariño y que siempre, siempre he dado lo mejor de mí con todos. Tal vez en esa época que ya, si ya no tienes dinero, tienes que buscar una forma de cómo hacer dinero. Claro. Yo tenía la aplicación encima, yo tenía los problemas de gimnasio encima y a la final también tenía que buscar la forma de generar más dinero encima de eso para comer, para pagar mis gastos, etcétera. Entonces, ya mi enfoque empezó a irse a las prioridades, necesidades básicas que tú dices. Y obviamente tenía que comprimir ese tiempo que yo daba a la gente. Solo fue la única vez en la que puedo decir que no di mi 100%. Pero a pesar de esto, me estaba dando cuenta que estaban haciendo algo mucho más grande. Por ejemplo, la aplicación empezamos a probar con la gente y les había encantado. Los entrenamientos personalizados, todo el conocimiento que teníamos nosotros, que tenían otras personas, y además la inteligencia artificial que le pusimos, hacía que la aplicación genere entrenamientos, planes de entrenamiento y alimentación. Ya no eran en media hora, ahora eran 10 minutos exagerando. Y ahora incluso pueden poner preestablecidos en menos de un minuto, un solo clic. Entonces, des en cuenta cómo ha avanzado esto. Pero aún así yo no quería soltar, como tú dices. Yo quería con el gimnasio, le seguía con el gimnasio. Pero en este momento de frustración, me pasó algo lo que decía Luis. ¿Por qué te vas? Tomas calma y meditas y ves qué es lo que está pasando. Te encuentras contigo mismo de nuevo. Y ahí entendí, y creo que entendimos todos, que nuestro propósito se estaba desviando. Y teníamos que retomar el propósito que siempre tuvo Ingeniería del Fitness. Nos estábamos volviendo un gimnasio más, aunque tenía añadidos, ¿no? Pero éramos un gimnasio. Y Ingeniería del Fitness nunca fue un gimnasio. Y nuestro propósito debía ser retomado en algún momento. Y ahí es cuando yo decidí, hasta aquí nomás, no doy más, necesito retomar el propósito de vida, porque ya no me estaba sintiendo pleno. ¿Por qué? Porque yo sabía que entre 4 paredes no iba a llegar a muchas personas, que tenía que salir de esas 4 paredes para llegar a las personas que necesito llegar. Por ejemplo, como el caso de mi hermano, tuvo que salir del país para estar donde está. Y cuando vuelva, pues va a llegar a muchas más personas. A veces es momento de salir de nuestra zona de confort, y el gimnasio en este caso se convirtió en una barrera. Y yo me veo a los 40 años sentado como dueño de gimnasio. Puedo hacer un gimnasio grandote de 3 pisos con máquinas, todo me vaya bien económicamente, pero me veo como dueño de gimnasio así. Dije, no, yo no me veo así. Esto no es lo mío ya. Tal vez me gustaría tener un gimnasio grandote, sí, y yo sé que en un momento lo voy a tener nuevamente, pero ya un grande. Pero no me veo yo metido en esas 4 paredes todo el día y toda mi vida enfocado a eso, y aparte de ahí, no hacer más con las personas. Para mí, yo siento que me hubiera desperdiciado quedándome en esas 4 paredes llamadas gimnasio, porque de esta forma, de una persona libre, puede hacer muchas cosas más. No sé cómo tú te sentiste. Yo lo percibía todo como aprendizaje, desde cómo tratar a los clientes, escucharles, qué es lo que ellos verdaderamente estaban necesitando,
Y todo esto a mí me ayudó para mejorar continuamente como coach, ahora que ya soy coach certificado, ¿no? Que tal vez en ese entonces se me veía muy lejano, ¿no? No tanto en el sentido de económico, sino en el sentido de tiempo. Decía, a ver, ¿cuándo será que me voy a certificar? Hasta que llegó el momento y ahora me siento pleno aún. O sea, me siento pleno porque en ese entonces, si bien es cierto, era entrenador de mi propio gimnasio, pero ahora sé que hay una infinidad de cosas que se puede monetizar siendo un entrenador personal o coach online. Entonces, todo lo que aprendimos tenemos que tomarlo como aprendizaje, ya no volver a cometer los mismos errores que lo hicimos antes, ¿no? Y te contaré que ahora disfruto de volver a retomar, a hacer el contenido, a grabar los videos, de estar en este lugar así relajado, porque siento que ese es el principal objetivo que me he trazado, ¿no? Ahora, seguir creando contenido, seguir difundiendo la marca, seguir difundiendo nuestro fitness con propósito y disfrutar de, ahora en la actualidad ya la empresa, ¿no? Que hemos formado con Lex y con Rami y seguir aprendiendo. Eso. Y eso fue lo que pasó, pues así se tomó la decisión de que Ingeniería del Fitness se vuelva una empresa, porque obviamente debe haber ese equilibrio. Una empresa debe estar cumpliendo un propósito, pero también debe estar generando dinero. Claro. Las dos cosas deben ir a la par. En este caso, pues decidimos Ingeniería del Fitness abrirnos del mundo de que sea un gimnasio y que sea de una vez una empresa, pero una empresa con propósito, que habla y predica de un fitness con propósito. A la par de esto se hizo la aplicación, que salió mucho más grande de lo que pensábamos. O sea, es tan increíble la aplicación. Tiene perfil para gimnasio, para usuario, para coach. Si ustedes son coach o si su sueño es vivir de su pasión, del fitness, de los entrenamientos personalizados, y quieren una herramienta que en realidad les resuelva la vida, esa es Ingeniería Fitness. Te puedo decir por qué es mejor que otras aplicaciones. Porque las otras aplicaciones lo hacen programadores que no tienen experiencia, nunca han entrado a un gimnasio. Otras les hacen entrenadores que les guían a un programador, pero el programador siempre va a tener esa idea de programador. La diferencia de Ingeniería del Fitness es que lo hizo un ingeniero y un fitness también. Lo hice conmigo mismo, lo probé conmigo mismo, fueron todas las cosas que necesitan y tengo los dos enfoques. Soy un programador y soy un entrenador y un fitness. Entonces, por esta cuestión te puedo asegurar que la aplicación Ingeniería del Fitness no se compara con ninguna otra, porque tiene la experiencia, el conocimiento y lo necesario para ser mejor que cualquier otra aplicación. Claro, entonces, bueno chicos, ahorita nosotros estamos empezando ya el mundo de empresarios, ¿no? Yo me siento como empresario, por eso incluso mi mentalidad ha cambiado, mis hábitos aún estoy mejorando. Quiero que le miren a la aplicación como una herramienta, ¿no? Como una herramienta que les va a ayudar a potencializar sus ingresos, su crecimiento en negocio e infraestructura, ¿no? Porque como nosotros ya lo mencionamos anteriormente, nuestro factor diferenciador siempre fue dar un servicio diferente a los demás gimnasios. Y ahora nosotros les estamos dando la oportunidad de que nuestra herramienta sea para ustedes, o sea, que la puedan usar, que la puedan monetizar. Y si tienen como una mentalidad horizontal, donde su objetivo es ponerse más cadenas de gimnasio, de formar una cadena de gimnasios o de incrementar los ingresos de su gimnasio, pues Ingeniería del Fitness App está a las órdenes. Eso. Quiero añadir algo más, hacer todos. Saben que el enfoque de Ingeniería del Fitness siempre fue resolver el problema de la gente, mejorarles la vida, mejorar la calidad del estilo de vida, el fitness, etc. Y bueno, en este aspecto de los gimnasios vimos todos los errores que tenían, ¿no? Los vivimos en carne propia y déjame asegurarte que el trabajo que hicimos es un trabajo excelente, no solo por el hecho de que está la aplicación, sino que por todo lo que conlleva. El enfoque, obviamente el factor dinero es importante, pero el enfoque principal siempre será el propósito de vida, siempre será.
Y por eso te puedo asegurar que me pasé 2 años de mi vida, fueron 2 años, ya cumplimos de mi vida, desde el momento que decidí programar esa aplicación. 2 años trabajando a veces hasta 20 horas diarias, quedándome sin sábados y domingos, no por dinero, porque eso hubiera ido a una empresa, me hubieran contratado, lo hubiera vendido a alguien más, y hubiera tenido bastante dinero ahorita y estuviera tranquilo. Y si no lo hice, es lo que quise crear una herramienta que creemos, porque no solo el que programa es el que cree, sino que también el grupo que trae sus ideas. Tú aportaste muchas ideas, Rami aportó muchas ideas, los demás que estuvieron con nosotros aportaron ideas. Esto es el resultado de muchos años. Y de hecho, como les dije, me pasé 2 años de mi vida creando esto y hemos pasado creando con el propósito de mejorarles la vida a ustedes. Valió la pena para mí todos esos fines de semana sin salir, esos fines de semana incluso sin dinero por esto, pero yo sé que con esto podemos llegar a muchas más personas y ustedes pueden hacer que esto crezca más. A la final es una herramienta que se pone a disposición del mundo con la intención de cambiar el mundo. Ingeniería del Fitness, más que una empresa, como te digo, tiene un propósito. Y todas las ideas que tengamos de aquí en adelante y las que hemos tenido se van a potenciar, porque el dinero es un medio que ayuda a que hagan las cosas mucho más grandes y mucho más rápidas, ¿no? Por ejemplo, no queremos adelantar nada, pero muy pronto tendrán un anuncio acerca de los retiros fitness del siguiente nivel. Sí. Entonces, chicos, bueno, espero que hayan aprendido, que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Ingeniería del Fitness. Si necesitan un cambio integral, aquí abajo les voy a dejar un enlace para el grupo de Telegram. Si es que quieren un coach 100% personalizado, si es que quieren que les enviemos el documento de Ingeniería del Fitness, crecimiento exponencial, y lo apliquen en su gimnasio, esto va a ser con la intención de ayudarles a ustedes. Quiero invitarles, ¿no?, a que escuchen en formato podcast Desde Cero Empresario, que está en Spotify. Sigue aprendiendo con nosotros, también puedes escucharnos en Spotify. Desde Cero a Empresario, el podcast. Y eso, Lex, no me queda más que decir. Todo campeón Se reinventa para triunfar. ¿Listo? Vamos, ya. Descarga la app de Ingeniería del Fitness en Play Store. Sigue aprendiendo con nosotros, también puedes escucharnos en Spotify. Desde Cero a Empresario, el podcast. Iniciemos a construir tu mejor versión. The King is back. Ingeniería del Fitness.